Muy buenas, ingeniera. El objetivo de esta unidad es exponer los fundamentos teóricos de análisis sensorial que servirán parte de la comprensión de la utilidad en esta ciencia, en el control de productos agroindustriales y el desarrollo de nuevos productos. Como subtema tenemos las propiedades sensoriales y cómo la percibimos, ya que el objetivo de esta práctica es conocer las propiedades sensoriales, el proceso de percepción y la anatomía. Como bien sabemos, tenemos sentidos básicos que son el olfato, el gusto, la vista, el tacto y sinestética. Además, es de suma importancia conocer las propiedades sensoriales en calidad y aceptación de un producto alimenticio. El color y el sentido de la vista. La evaluación sensorial del consumidor está asociado con este, es decir, cuando nosotros observamos un color rojo, lo asociamos con sabor a fresa; cuando vemos un color amarillo, lo asociamos con sabor a naranja. El mecanismo de percepción sensorial del color tiene origen en el ojo humano, como podemos ver aquí cada una de sus partes. Además, posee tres capas distintas como es la capa exterior, llamada protectora, esclerótica. Tenemos la capa media, es decir, es la capa nutritiva, que es la coroides. Y por último tenemos la capa interna, es decir, la capa sensible a la luz, que es denominada retina. Además tenemos otras partes que son como el canal aloideo, tenemos el cuerpo vítreo, tenemos los vasos sanguíneos, tenemos fobia, tenemos también el nervio óptimo, tenemos el punto ciego, tenemos también el cuerpo y músculos ciliares, la cámara posterior, tenemos la córnea, que está ubicado en este lugar, tenemos la pupila, la cámara anterior, iris y por último el ligamento de suspensión de la lente. El sabor son las sensaciones percibidas por los receptores de la boca, específicamente concentrados en la lengua, en la superficie del paladar suave, amígdalas, faringe y laringe. Según los estudios fisiológicos se piensa que existen 4 sensaciones que son dulce, salado, ácido y amargo. El sabor dulce es la que percibe con mayor intensidad en la punta de la lengua y es donde se encuentra, en esta zona se encuentran las células receptoras que detectan los azúcares, glicoles, aldehídos, etc. El sabor salado y ácido son las que perciben los bordes anteriores y posteriores, donde los receptores son estimulados por sales ionizadas o también por los hidrogeniones de las sustancias ácidas. El sabor amargo es la que detecta la parte posterior o la base de la lengua, donde se encuentran los receptores de las sustancias orgánicas de cadena larga, que contienen nitrógeno en su molécula y alcaloides como quinina. Las partes de la lengua tenemos la raíz de la lengua, la amígdala, surco de la media de la lengua, papilas cónicas, dorso de la lengua, borde de la lengua, cuerpo de la lengua, papilas filiformes, papilas fungiformes, papilas foliadas, las papilas caliciformes, el dorso de la lengua y por último el epiglotis. El oído. El oído participa en la percepción de las sensaciones kinésticas, es decir, que son vinculadas a la producción del sonido al aplicar una fuerza cuando se mastica un alimento, o por ejemplo, productos tales como snacks, zanahorias, apios, manzanas, etc. tienen kinestesia, y esa es una forma de evaluar su textura y por ende su calidad sensorial, ya que por su naturaleza o proceso de obtención deben ser crocantes o crujientes. Tenemos cada una de sus partes, que es el martillo, el yunque, la estriba pegada a la ventana oval, los canales semicirculares, el nervio vestibular, el nervio cóclea, trampa de Eustaquia, ventana redonda, capacidad timpánica, la membrana plasmática, canal auditivo externo y por último la oreja. El olor o el sentido del olfato. El olor de los alimentos se origina por las sustancias volátiles que cuando se desprenden de ellos pasan por las ventanas de la nariz y son percibidos por los receptores olfatorios. El sentido del olfato funciona mediante todo un sistema nasal. Como podemos ver aquí, cada una de sus partes está el músculo labial, la fosa nasal, el cartílago, el hueso nasal, el seno frontal, el bulbo olfativo, el seno esfenoidal, la amígdala, la lengua y por último el diente. Un dato curioso en cuanto al olor o el sentido del olfato es que los seres humanos disponemos de unos 1000 receptores conocidos que pueden ser capaces de distinguir
unos 10.000 olores distintos. Sin embargo, cabe recalcar que a veces los mecanismos olfatorios no funcionan adecuadamente y se produce una significativa pérdida de la capacidad olfativa o ausencia total de tener esa facultad de poder oler debido a varios factores que pueden ser la edad, infecciones virales, alergias, consumo de ciertos fármacos, entre otros. El tacto. El tacto es un sentido en el cual nosotros podemos percibir cualidades de los objetos como la textura y la dureza. La textura es que son conjuntos de propiedades físicas que dependen de la estructura tanto microscópica como macroscópica. Aquí tenemos las partes del tacto de la mano, que son el músculo oponente del pulgar, el músculo aductor corto del pulgar, tenemos la vaina del tendón del músculo, el flexor largo del pulgar, tenemos el músculo aductor del pulgar, tenemos el músculo lumbical, tenemos también la vaina sinoviales de los tendones, de los músculos flexores, de los dedos. En esta parte de aquí tenemos la vaina sinovial común de los músculos flexores, tenemos los músculos oponentes del meñique, tenemos el músculo aductor del meñique, tenemos el retináculo de los músculos flexores, la vaina sinovial común de los músculos flexores. Existen características primarias que son la dureza, que es en sí una fuerza requerida para lograr una deformación, es decir, en la boca esto se percibe por la compresión de un producto entre las molares, ya sea un producto sólido o semisólido. Los atributos para eso están relacionados con la dureza, que son duro, blando o suave. La viscosidad corresponde más con la fuerza requerida para aspirar un producto líquido, ya sea desde una cuchara sobre la lengua, y además para esto tenemos adjetivos como el fluido, o está delgado o viscoso. La acuosidad es un atributo que está relacionado con la fuerza para romper un producto, ya sea tanto en migajas o en piezas. A esto se le incluye una propiedad de fracturabilidad, masticabilidad y gomosidad. La elasticidad depende de la rapidez de recuperación después de una fuerza de deformación y el grado en el cual un material es deformado y vuelve a retornar a su condición original. Para este producto se le atribuye algunos adjetivos como elástico, maleable, etc. La masticabilidad es una propiedad mecánica ya relacionado con la textura, con la cohesividad y en tiempos necesarios el número de masticaciones requeridas para dejar un producto sólido para ser ingerido. Los adjetivos para esto son tierno, masticable y corrioso.